Libro de Santiago, capítulo 5. El versículo 7, por lo menos en mi Biblia, comienza con un título donde dice: sed pacientes y orad. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y también la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Pone Santiago un ejemplo muy sencillo que todos puedan entender, para expresar la necesidad de aprender a esperar en el Señor. Aprender a esperar los tiempos del Señor. Ser pacientes. Es necesario que los creyentes, en ese proceso de maduración, de madurez, al que estamos siendo sometidos, la obra de Cristo en nosotros tiene que ir enseñándonos a tener paciencia, a aprender a esperar en Él. Y esto no es algo que uno pueda transmitirle al otro, sino es que cada uno va a tener que ser enseñado en la palabra del Señor, aprender, seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, y por qué no de algún hermano fiel que a veces admiramos y decimos: yo quiero ser como ese hermano, cómo él aprende a esperar en el Señor, cómo Dios lo usa, ¿no es cierto? Porque de alguna manera seguramente que ese hermano está también mirando al Señor. Esto aplicaba el apóstol Pablo también en alguna oportunidad. Entonces, hermanos, la paciencia, el dominio de nuestros impulsos, dominio propio, hablaba el apóstol Pablo, en algún momento se complementa con la paciencia. Y la paciencia nos habla del conocimiento de la paz. Nos habla de entender lo que es la verdadera paz en profundidad y poder disfrutarla, poder vivirla en nuestras propias vidas. Dice el versículo 13 del capítulo 5 de Santiago: ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Hermanos, en estos días estábamos preocupados, estábamos afligidos. María José también, todos, porque un problema de salud, como cualquier otro problema, pero yo creo que un problema de salud nos afecta muy fuerte, porque somos seres humanos y necesitamos ese sostén. Necesitamos esa mano de Dios extendida. Eso que un día aprendimos de memoria y decimos: bueno, cuando venga el día malo, cuando venga el día de la prueba, pero ahora llegó el día y ahora hay que poner en práctica. Ahora hay que vivir eso que en algún momento hemos recibido, hemos aprendido. Y dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Hermanos, podemos estar. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. No es que porque tengamos aflicción o estemos preocupados, no somos creyentes o no estamos en la fe. Quizás lo que viene es parte del aprendizaje, porque a través de cada experiencia podemos y debemos aprender a conocer más al Señor. Pero dice: si alguno está afligido, haga oración. En primer lugar, la persona, ¿no es cierto?, que está pasando, el creyente, sepa que él puede recurrir al Señor, debe recurrir al Señor. Es necesario que recurra al Señor en el momento de la aflicción. No tenemos que tener vergüenza, hermanos, también a veces de compartir. Aquí abajo habla un poquito más de esto, porque a veces decimos: bueno, ¿qué va a decir el hermano? Yo no me animo a pedir oración. A veces, hermanos, yo creo que tenemos que vencer esto, porque nosotros somos un cuerpo en Cristo. Y no hay cosa más linda que poder compartir con los hermanos
nuestros momentos de gozo y también nuestros momentos de tristeza, de dolor, y allí hay algo especial que sucede en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Dice, si alguno está afligido, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. A veces, hermanos, estamos tan tristes que no tenemos ganas de cantar. No es obligación que sí o sí que cante o que salte o que zapatee, porque una de las experiencias que tenemos en la vida, ¿no es cierto? Uno de los momentos que nos toca vivir, quizás son las tristezas, las aflicciones, y tenemos que afrontar con sabiduría. Y dice, ¿está alguno, el 14, ¿no? ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Hermanos, vivimos en este cuerpo humano que está marcado por la herencia de Adán. Si bien somos nuevas criaturas, nuevas personas en Cristo, seguimos lidiando con nuestro cuerpo terrenal, este cuerpo que un día se va a terminar por la gracia de Dios. Decía el apóstol Pablo, ¿cuándo va a llegar ese día que nos vamos a liberar de este cuerpo de muerte? No veo la hora, decía el apóstol Pablo. Pero después decía, bueno, pero la verdad que todavía tengo mucho que compartir con los hermanos. No puedo ser yo tan egoísta en decir, llévame ya, Señor. Sin embargo, todavía hay algo que tengo que hacer. Y por eso, como decía al principio, tenemos que aprender a esperar en el Señor. La paciencia, que es sumamente necesaria que los creyentes podamos transitar por este camino. A veces nos desesperamos por algunas cuestiones que pueden ser importantes para algunos, para otros no tanto, pero a veces nos llevan a tomar decisiones equivocadas. Y entonces, dice... aquí vemos la iglesia actuando, ¿no es cierto? Los pastores orando, los ancianos allí, toda la iglesia orando por el enfermo, y dice que el enfermo será sanado. Hermanos, los procesos de enfermedad son procesos de sanidad. Parece contradictorio, pero según lo que dice aquí, dice que la oración de fe salvará al enfermo. Y aquí está hablando de una obra completa, hermano. Dice, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Hermanos, a veces uno dice, bueno, este se enfermó porque ¿qué pecado habrá cometido? Capaz que la hermana María José está conmigo acá. ¿Qué pecado cometiste? A veces, a mí me pasó un tiempo, hermano, que usted sabe que estuve enfermo. Y un hermano me decía, confiese su pecado. Para que me sane, ¿no es cierto? Yo ya no sabía más que confesar. Siempre hay pecado, hermano, que hay que confesar. Algunas cosas que quedan en el tintero, ¿no? Pero muchas veces las enfermedades vienen por pecado, y muchas veces son pruebas también. Pero todo, en definitiva, si está la enfermedad, implica que somos seres humanos, y el cuerpo del ser humano está marcado por el pecado. Y él tiene que ir muriendo, porque esto nos enseñaba el apóstol Pablo. Nuestro cuerpo de pecado fue destruido, Romanos 6:6, ¿no es cierto? Para que no sirvamos más al pecado, pero es la lucha que tenemos diariamente, y tenemos que enfrentarnos, tenemos que luchar contra ella en el nombre de Jesús. Y entonces, allí el creyente, a través de las enfermedades, va aprendiendo a despojarse de sí mismo, a despojarse de su fuerza, de su conocimiento, de su sabiduría, y aprendemos a depender del Señor. Vemos la mano de Dios obrando allí, y tenemos que tener paciencia. Hay momentos que el Señor sana al instante, y a veces oramos y el enfermo no se sana, y decimos, pero ¿qué será? ¿Que falló la oración? ¿Será que hay oraciones que son truchas? Y entonces alguien dice, bueno, vamos a buscar un pastor sanador, y por ahí a veces uno busca algún pastor que tenga el don de sanidad, o que tenga fama de haber sanado a alguien. Y entonces decimos, bueno, vamos a buscar uno más poderoso. ¿Será que el Jesús que mora en usted, que el Jesús que mora en mí, es menos poderoso que los de algún pastor renombrado? Querido hermano, aquí yo no veo esto que diga la palabra del Señor. Aquí ordena, ¿no es cierto?, que dentro de la congregación, allí tenemos los siervos, las personas que van a orar por nosotros, y que van a estar allí clamando al Señor,
clamando al Señor para la sanidad. Y dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Hermano, la transformación que Dios produce a través de las pruebas tienen un sentido espiritual. Entonces, hay una sanidad física, pero también hay algo que yo creo que es lo más importante que sucede en todas las pruebas, no solo en las aflicciones de la enfermedad, en que Dios quiere glorificarse. Y hay una enseñanza espiritual, hay un propósito allí, ¿no es cierto? No necesariamente es un castigo, a veces sí, cuando estamos en desobediencia manifiesta, el Señor a veces permite cosas para que nos volvamos a Él, pero muchas veces los enfermos son siervos de Dios y decimos, este siervo estará en pecado, ¿qué es lo que habrá hecho la hermana María José? ¿Qué habrá hecho el pastor Alejandro para que se enferme y le agarre el coronavirus? ¡Qué bárbaro! Y hermano, y puede ser también a causa del pecado, pero también puede ser por una prueba, pero de una de las dos formas tenemos que aprender a depender del Señor. Y por supuesto que cuando hay pecados tenemos que confesar. De esto habla aquí mismo, habla aquí el apóstol Santiago, ¿no es cierto? Y dice, confesaos vuestras ofensas unos a los otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. Mire lo que dice aquí. Para que seáis sanados. Hermano, la confesión trae sanidad. Sanidad del alma, sanidad del corazón. Y también puede afectar lo físico. Muchas veces, porque algunas enfermedades tienen una consecuencia, son consecuencias de algún pecado. Entonces puede ser sanada una vez que se desata perdón y se confiesa, ¿no es cierto? Por eso a veces la enfermedad es un momento de reflexión, y uno se acuerda por ahí, yo le quedé viendo a alguien allá, voy a pedirle perdón a este hermano por las dudas, porque yo creo que eso, entiendo que esto me afecta, esto afecta a mi salud, esto afecta a mi vida, y entonces yo quiero ser sanado. Hermanos, la iglesia de Cristo, el propósito de Dios es que la iglesia de Cristo sea una iglesia sana, pero esta sanidad comienza en el espíritu, una iglesia que está sana en el corazón, que no tiene rencores, que si comete un pecado, si se equivoca, se arrepiente, pide perdón. Hermano, a veces vemos como un signo de debilidad pedir perdón. Hay gente que dice, yo nunca voy a pedir perdón, y endurecemos nuestro corazón. Hermanos, en los corazones duros, allí Dios no puede obrar. Primero tiene que romperse ese corazón duro, transformarse en un corazón de carne, y entonces Dios puede obrar allí. Las enfermedades cumplen un rol, hermanos, en la vida de los creyentes, y hay que darle gracias, hay que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, y Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Y dice, y mire lo que dice aquí, hablando si es que hay oraciones que son más eficaces que otras, o hay oraciones que tienen más fuerza o menos fuerza, pero miren lo que dice aquí. La oración eficaz del justo puede mucho. Qué tremendo lo que dice aquí, en una sola frase, ¿no? La oración eficaz, o sea que hay oraciones que no son eficaces, porque si hay oraciones que son eficaces, hay algunas que, como decíamos hace un rato, ¿qué pasa? Que alguna oración pareciera ser que no es tan eficaz. Y resulta que acá da con la clave. Dice que la oración eficaz del justo. ¿Quiénes son justos? Dice el libro de Romanos que los que fuimos justificados por la fe, Dios nos ve justos. Y tenemos también entrada directa a la presencia de Dios. Y tenemos el privilegio de interceder los unos por los otros. Y entonces, queridos hermanos, justos son todos aquellos que fueron justificados, lavados por la sangre de Cristo, y sus pecados fueron perdonados. Entonces, hermanos, la oración de un hermano fiel, la oración de una hermana fiel, quizás que nadie le da demasiada, digamos, a veces importancia. Quizás a veces estamos calladitos allí, ¿no es cierto? Pero llevamos una vida que agrada al Señor. Si nos equivocamos, nos arrepentimos y el Señor nos perdona. Y esa persona que está en comunión plena con el Señor tiene entrada directa al lugar santísimo, a la presencia de Dios, y clama, intercede,
hay características de esa persona. Es una persona que vive con temor del Señor, ama al Señor con todo su corazón. Y entonces esta persona puede producir algo especial con su oración. Esta persona va a tener una oración eficaz. Hermanos, a veces hay hermanos que no le tenemos en cuenta, pero son los que están sosteniendo la vida de los siervos de Dios, la vida de los hermanos. Hay hermanos que están orando por usted y por mí que ni sabemos quiénes son. Allí, quizás sin que nadie los vea, ¿no es cierto? Como enseña la Escritura, quizás cerrando la puerta de su recámara, de su pieza, en lo secreto, orando, ¿no es cierto?, clamando al Señor, y esa puede ser una oración eficaz. A lo mejor no tiene un gran nombre humanamente, pero es alguien importante en el reino de los cielos. Una persona justificada, que vive el Evangelio, que vive a Cristo, puede producir un cambio con una oración. Su oración puede ser eficaz. Y hermano, esto es tremendo. Esto es un gran privilegio. Y qué lindo si cada uno de nosotros podemos ser esa persona, ese justo, ese varón, esa mujer justa delante del Señor. No dice perfecto, dice justo. Que si se equivoca, se arrepiente, se humilla y vive tratando de agradar al Señor, vive tratando de aprender a tener paciencia, tratando de vivir la vida de Cristo, y entonces esa oración se vuelve eficaz. Dice el versículo 17, Elías, mire lo que dice aquí, hermano, hablando de los grandes hombres de Dios. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué dice, hermano? Que Elías tenía las mismas necesidades que tiene usted, que tiene yo. Elías posiblemente por ahí se enojaba, posiblemente también un día Elías tuvo temor, hermano, se escondió. Y aún allí, allí el Señor estuvo con él. Y hermano, lo mismo pasa con nosotros. A veces nos frustramos, ¿no es cierto? Y nosotros mismos nos autoexcluimos porque decimos, no, mi oración no puede ser eficaz porque yo soy un pecador, yo pensé mal, yo hice esto. Pues hermano, la sangre de Cristo está para eso. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos que confesar nuestros pecados. Si ofendimos a un hermano, pedirle perdón. Nunca está de más, hermano, pedir perdón por las dudas, ¿ya? Cosa de que no haya nada que impida nuestra relación con Dios ni nuestra comunión con el hermano. Y entonces dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías no era un hombre que caminaba por el aire, porque decimos, cómo quisiera ser como Elías, yo quiero el manto allí de Elías. Y no, un tipo común y corriente era Elías, como vos y como yo. ¿Será? ¿Cómo Dios puede hacer algo con un hombre como yo o una mujer como yo, que fallamos tanto como usted? ¿Cuántas veces fallamos, no es cierto? Y muchas veces, hermanos, estamos escuchando lo que dice nuestro viejo hombre, estamos escuchando lo que dice Satanás y no estamos escuchando lo que dice el Señor. Él dice que somos nueva criatura y que ahora tenemos a Cristo en nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Y entonces dice, y oró, hablando de Elías, fervientemente. Mire, hermano, la característica de una oración eficaz es ferviente, es una oración apasionada, es una oración poderosa en fe. No necesariamente tiene que ser un grito, pero es una oración, digamos, fuerte. Y dice, para que no lloviese, con fe, ¿no es cierto?, con plena confianza. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Qué tremendo. Hermano, dice, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al hermano del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué lindo, hermano, en la iglesia, cuando uno de nosotros está pasando una prueba, una aflicción, allí está orando. Nosotros queremos agradecer a todos ustedes por sus oraciones,
Sé que han estado pendientes allí y preocupados, orando al Señor, clamando al Señor, se han reunido, buscando al Señor. Y yo creo que aunque estuviéramos allí a veces de incógnito, tenemos que tener la seguridad y la tranquilidad que Dios nos ve. Dios te mira allí donde estás, Dios mira nuestros corazones. Él sabe de nuestras fallas y Él sabía que íbamos a fallar. Y aún así nos eligió. Y Él decidió hacernos justos por medio de Jesucristo. O sea que no es ni siquiera algo que dependa de nosotros, sino que es Cristo obrando en nosotros. Es su obra completa. Nosotros depositamos nuestra fe, nuestra confianza en Él. Hermanos, gracias por sus oraciones eficaces, porque han sido eficaces y son eficaces y serán eficaces por medio de Jesucristo. Qué tremendo, hermanos, qué privilegio poder participar con ustedes en este ejército de que Dios está levantando allí en San Ignacio, en Corpus, en Roca, para la gloria del Señor. Esperando que el Señor cumpla los tiempos proféticos, teniendo paciencia y peleando la buena batalla, peleando cada lucha que se presenta día a día con las armas que el Señor nos dejó. Me acuerdo ahora este hermoso versículo que dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermanos, el temor que muchas veces tenemos a partir de las enfermedades es una fortaleza que es derribada con estas armas espirituales que el Señor nos dio. Nos ponemos allí toda la armadura de Dios y podemos enfrentar, podemos resistir al diablo, nos sometemos a Dios, y así dice también Santiago un poquito más al comienzo, dice que resistid al diablo y él huirá de vosotros. No lo hacemos de guapo, sino lo hacemos orando, lo hacemos humillándonos en las manos del Señor, y el Señor nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Querido hermano, gracias por sus oraciones. Seguramente muy pronto vamos a estar por allí. Sigamos firme al Señor en cada día, cada momento. Y recuerde que la oración eficaz del justo puede mucho. Qué privilegio, hermanos, haber sentido ese acompañamiento, esa oración, esos días que estábamos allí en el sanatorio, allí esperando en la sala de operaciones mientras María José le operaban. Yo sé que ustedes han estado orando y pudimos ver la mano de Dios allí. Le mandamos un gran saludo, que el Señor les bendiga y vamos a estar seguramente en contacto. No tenemos problema, hermanos, de estar compartiendo a través del WhatsApp hasta que ya nos veamos muy pronto nuevamente allí. Sé que hay algunos que están con algunos problemas de salud, por los cuales también vamos a estar orando. Hermanos de San Ignacio, en Corpus, algunos chicos también. Oramos por los hermanos Borowski de Roca también. Así que, hermanos, así es la iglesia de Cristo. Estas son las luchas a las que nos enfrentamos. Sabíamos que iban a venir, pero aquí estamos firmes en el Señor. Y como dice el libro de Hebreos, porque nosotros no somos de los que retroceden. Hermanos, que el Señor les bendiga y qué privilegio compartir con ustedes en esta mañana.